Está buenísima Betty la Fea, pero vamos a darle un giro al programa porque cuando hablamos de sangrados abundantes y si usted se siente justamente identificada con esto y sencillamente usted piensa, es normal, yo siempre he sangrado así, pero ¿será que está pálida, decaída, usted se siente un poquito débil? ¿Sabía que esos sangrados pueden producirle anemia? Bueno, mucha atención, porque justamente es el tema que vamos a abordar de la mano del doctor Alejandro Villalobos, ginecólogo. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Verónica, gracias. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias por invitarme. Ahora, doctor, ¿qué relación tiene ese sangrado vaginal abundante con la anemia? Las pérdidas sanguíneas crónicas abundantes hacen que la mujer pierda más rápidamente los glóbulos rojos de lo que lo está reponiendo la médula ósea. Entonces existe un gap, un momento en donde la pérdida es mucho más acelerada que la producción de glóbulos rojos y la mujer entra en un estado de anemia que básicamente es una disminución en la concentración de los glóbulos rojos en la sangre. La producción de glóbulos rojos tiene cierto tiempo, no es algo que ocurra tan rápidamente, pero las pérdidas sanguíneas abundantes hacen un desbalance, hace que la mujer pierda mucho más rápido la hemoglobina y los glóbulos rojos que tiene de lo que lo puede producir. Entonces puede entrar en crisis de anemia. Ahora, doctor, ¿cuándo un sangrado deja de ser normal? Porque para nosotras es un poco difícil determinarlo. Eso es un tema realmente difícil porque es muy complicado poder decirte cuánto es normal y cuánto no. Sí sabemos cuánto es una regla normal. Lo que pasa es que clínicamente para la mujer es muy difícil saber si es normal o no. ¿Cómo lo identificamos? Sí, doctor. Más o menos los parámetros de normalidad son los siguientes. Las reglas deberían de tener unos ciclos de 28 más menos 5 días. Es decir, tan normal es reglar cada 28 como cada 32 como cada 26, 25 días. Eso es normal, digamos, la periodicidad de las reglas. Son ciclos normalmente cada 28 días más menos 5. La duración del sangrado es de 4 más menos 2 días. O sea, tan normal es que una mujer sangre 4, que el promedio, como 2, como 6. Eso es más o menos la duración del sangrado. Eso es muy fácil de identificar, para la mujer es muy sencillo, es cuestión de contar días. El problema es la cantidad de sangrado. Normalmente hay algunos tips, normalmente se habla de que una mujer debería de sangrar en promedio en una regla 60 mililitros más menos 20, o sea, ¿cómo vas a contar eso? Es muy difícil. Pero clínicamente existen algunos tips que se le puede dar a la mujer como para que identifique si su sangrado es abundante o no. El problema es que muchas mujeres llegan con cuadros de anemia de origen no claro y usted le pregunta, ¿y sus reglas cómo son anormales? Toda mi vida me han venido normales. Y sí, pero bueno, está con anemia y no hay ninguna otra fuente de sangrado. Y ya si te pones a investigar un poco más, te das cuenta de que no es que es una regla normal, es una regla abundante que ha tenido abundante de toda la vida, pero ella lo ha asumido como normal porque no tiene forma de compararlo. Entonces, ¿cómo podría uno ayudarle a una mujer a identificar si sus reglas son abundantes o no? Varias cosas. Primero, cuando la regla es de cantidad normal, por lo general no coagula la sangre. No le da tiempo a coagular. La sangre menstrual, por unas características químicas propias, no debería de coagular, excepto que sean sangrados muy abundantes y que los coágulos se acumulen en el cuello del útero, y eso produce mucho dolor cuando pasa un coágulo, duele muchísimo. Y si son muchos y muy abundantes los coágulos, no es que un coagulito vaya a ser anormal, no, puede ocurrir, pero si es un sangrado con coágulos muy abundantes, muy grandes, y todo el tiempo sangra con coágulos así, probablemente tenga un sangrado menstrual mayor de lo habitual, ¿verdad? Entonces, eso es una forma de verlo. La otra forma de poder orientar a una mujer a que sepa si sus ciclos son de cantidad normal o no, es el número de toallas sanitarias que use. Normalmente, una mujer con una regla de duración y cantidad normal, con un paquete de toallas, va bien el ciclo. Pero hay mujeres uno al mes sería lo... Más o menos, uno y medio. Pero hay mujeres que además utilizan toallas nocturnas, hay mujeres que además utilizan Tampax más toalla, y entonces, y se le pasa. De hecho, ese ejemplo específico se lo iba a consultar, doctor. La mujer que para dormir utiliza Tampax, toalla nocturna, y aún así tiene escape de menstruación. Muy probablemente es una mujer que tenga un sangrado mayor de lo habitual. Ahora, cuando uno se enfrenta con un caso donde una mujer tiene ya anemia por ese sangrado, significa que ese sangrado, por supuesto que es más abundante de lo que normalmente debería de serlo, porque ya le está produciendo anemia. La anemia no es una situación que se instaure agudamente. En estos casos de sangrado menstrual abundante, la instauración de la anemia es paulativa.
es paulatina, no es algo que ocurra agudamente, como cuando te cortas y sangras y haces una hemorragia severa y haces una hipoglicemia, una hipovolemia y con eso puedes tener anemia anémica, pero en la anemia de la menstruación abundante es una instauración paulatina, no es algo agudo, es crónico. Entonces, en esos casos, si ya la mujer está con anemia es porque tiene tiempo de estar con esto, no es algo que ocurrió ayer, sino que tiene meses o años incluso de tener sangrados menstruales abundantes. Y entonces lo que hay que hacer es investigar por qué es que sangra así. Porque el tratamiento para ese sangrado menstrual abundante va a depender de la causa, como en todo en medicina. Usted trata lo que usted tiene mal. Entonces, para poder saber cómo tratarlo, tenés que identificar cuál es la causa del sangrado. Ahora, la anemia, si lo que me decís es cómo hacer para tratar la anemia, pues obviamente lo primero que hay que tratar es la causa de la anemia, es decir, el sangrado. Tenés que reducir sangrado porque por más hierro que le des a la paciente, si es una anemia de tipo ferropénica, que es lo que ocurre en estos sangrados, por falta de hierro, entonces si es una anemia ferropénica y vos le das hierro a la paciente, pero no le controlas la cantidad de sangrado, es como tratar de sacarle agua al mar, o sea, no vas a poder. Escapando, sí. Hay que buscar la causa del sangrado para tratar la anemia. Es decir, la anemia la tratas con hierro, si es una anemia ferropénica, como las de sangrado, pero además, paralelo y de la mano, tiene que ir el diagnóstico de por qué sangra de esa manera y el tratamiento adecuado para controlar esos sangrados, para que el hierro que le esté suministrando le mejore los niveles de hemoglobina y hematocrito. Ahora, doctor, tenemos el caso específico de una mujer de 43 años que nos dice que a sus 43 años empezaron unos sangrados abundantes e insoportables en su caso. ¿Cuál podría ser, verdad, la causa? Y esta pregunta me sirve para... probablemente no lo voy a poder contestar puntualmente a la señora porque tendría que examinarla para poder saber, pero sí me sirve para poder explicar un poquito la causa del sangrado menstrual abundante. Cuando una mujer tiene un sangrado menstrual abundante, eso puede tener dos orígenes, o es una causa orgánica o es una causa disfuncional, y me voy a explicar. Una causa orgánica son aquellas circunstancias de alguna patología orgánica, algo que tenga el útero o los ovarios que produzca esa cantidad de sangrado. La causa más frecuente y más importante de sangrado menstrual abundante de origen orgánico son los miomas. Miomas o fibromas, que es lo mismo, que son pelotas de músculo que se originan en la pared muscular uterina y que alteran la cavidad uterina de forma tal de que aumenta la cantidad de sangrado. Entonces, muchas veces la presencia de miomas como causa orgánica es una de las causas más frecuentes. También la presencia de pólipos dentro del endometrio, que es un crecimiento focal del endometrio dentro de la cavidad uterina, que produce sangrados muy abundantes. Úteros hipertróficos, adenomiosis, es decir, hay una serie de causas orgánicas, quistes en los ovarios, quistes funcionales en el ovario pueden producir sangrado menstrual abundante, pólipos en el cuello del útero, es decir, existen causas orgánicas que uno tiene primero que descartar. Y en el momento que usted descarta que orgánicamente el útero está bien y que no es un problema orgánico el que produce el sangrado, entonces te vas a la causa hormonal. Entonces es un asunto hormonal, puede ser por edad, que ya la producción hormonal del ovario no sigue siendo ya tan estrictamente regular como siempre lo fue, y entonces la mujer en etapa de climaterio, 45 años, empieza con sangrados abundantes, irregulares, etcétera, o problemas de ovulación, mujeres que no ovulan correctamente, no ciclan sus hormonas de forma regular y eso provoca que la mujer sangre más de la cuenta. Entonces, como te digo, la causa del sangrado pueden ser básicamente dos cosas, o causas orgánicas o causas disfuncionales, y dependiendo de la causa, pues así es el manejo. El problema, doctor, es que nos asustamos. Cuando de un momento a otro nos cambia el ciclo y llegan esas reglas tan abundantes, uno dice, ¿qué es lo que me está pasando? Así es. Digamos, esa circunstancia que me estás comentando es muy clara para la paciente. Normalmente ha sangrado menos y de un momento a otro empieza a sangrar un montón. Pero es que hay mujeres que sangran un montón y no se dan cuenta porque siempre han sangrado así. Es que no hay punto de comparación, lo que usted decía. Claro, doctor. porque si vos hablas con una amiga, ¿y cuánto sangras vos? No sé, normal. Y a lo mejor son ríos. Y para vos lo tuyo es normal y a lo mejor para la otra no lo es. Y no hay una forma de comparar entre mujeres la cantidad de sangrado. Una forma de poder saber si sangras más de la cuenta es que estés con anemia, porque es una manifestación clínica de una entidad que es un sangrado menstrual abundante que de otra manera te está pasando desapercibido. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del adolescente que se levanta y dice, bueno,
sangré demasiado, me siento incómoda, me siento mal además y le digo, mami, es que no tengo ni fuerzas para levantarme de la cama, menos para ir al colegio. ¿Qué hacemos en el caso cuando son tan jovencitas y presentan estos sangrados normalmente abundantes? en casos de mujeres tan jóvenes como en adolescencia, los primeros ciclos los primeros ciclos menstruales de la mujer adolescente generalmente no son ciclos muy bien regulados desde el punto de vista hormonal, por inmadurez del eje hormonal que controla la ovulación. Entonces, muchas veces las muchachas adolescentes que están empezando con sus primeras reglas, generalmente son reglas muy irregulares, muy abundantes o muy duraderas, o muy irregulares en cuanto a frecuencia y patrón de regularidad. Lo que hay que ver es si realmente está con un sangrado menstrual abundante, igual, es exactamente lo mismo, buscar causas orgánicas, si se descarta es causa hormonal y existe tratamiento hormonal adecuado para reducir la cantidad de sangrado, mantenerla con un sangrado normal, digamos, mientras que su eje neuroendocrino madura y controla normalmente sus ciclos. Doctor, hablábamos también de esas señoras y usted lo decía, el tema de los coágulos. Las señoras se asustan y dicen, es que yo tengo hasta sangre majada, se ve, yo estoy nerviosa y asustada referente a esto. Sí, normalmente el coágulo es un buen indicador clínico de que el sangrado es un poquito mayor de lo normal. Normalmente el sangrado menstrual no coagula, digamos en condiciones de cantidad normal, un sangrado menstrual es fluido. Si ya la mujer empieza a botar coágulos grandes, y generalmente el paso del coágulo a través del cuello del útero es súper doloroso porque el útero se contrae muy fuertemente para tratar de pasar un coágulo a través del cuello y expulsarlo. Son dolores de cólicos muy fuertes y de un momento a otro, ¡pluf!, botó el coágulo y se le quitó el dolor. Claro, porque ya el útero no está luchando contra una barrera, entonces ya deja de contraerse y deja de generar dolor. Entonces el coágulo generalmente es un buen aviso de que probablemente hay un sangrado un poquito mayor de lo usual. Doctor, y cuando se nos dice, bueno, para poder ayudarle con ese cuadro de anemia hay que interrumpir o quitar la menstruación porque esa es la causa, y por ejemplo una señora nos comenta que ella no quería que le quitaran la menstruación, pero fue la recomendación médica. ¿Cómo se aborda eso? Vamos a ver, como te digo, o sea, si vos das hierro y no paras esa cantidad de sangrado tan abundante y jamás le vas a reponer la anemia, porque la velocidad a la cual pierde hierro y pierde sangre es mucho más rápido que la velocidad con la cual el organismo es capaz de producir sus glóbulos rojos. Entonces, en algunos casos, en casos de anemias importantes, pues sí, se requiere suspender la menstruación un tiempo para darle chance al organismo a que con el hierro, etcétera, recupere sus niveles de hemoglobina. Eso es transitorio y eso depende de la edad de la mujer. Lo que hay que ver es, bueno, perfecto, paras los sangrados menstruales un tiempo con tratamiento hormonal, repone la anemia y cuando la mujer ya está recuperada, bueno, suspende el tratamiento, las reglas vuelven, pero hay que ver cuál es la causa de por qué sangraba tanto. Porque si vuelve a sangrar lo mismo que antes y se vuelve a anemizar. Entonces, si es un problema orgánico hay que resolverlo, si es un problema disfuncional hay que resolverlo. A veces no es necesario quitar la regla del todo, sino controlar el sangrado. Y entonces, con tratamientos adecuados, si es un asunto hormonal, le puedes hacer que sus reglas sean normales y que poco a poco el organismo empiece a reponer sus niveles de hemoglobina con el tratamiento adicional de hierro y con dieta adecuada, etcétera. La mujer repone su hemoglobina si no está perdiendo excesivamente la cantidad de sangre por la regla. Entonces hay que ver el caso. A veces hay anemias que no son tan serias. Estamos hablando de hemoglobinas en 10, hemoglobinas 10.2, 10.3, con reglas abundantes, de origen no orgánico, sino disfuncional, das tratamiento, corregís el sangrado, das hierro y 3 meses la mujer ya normalmente está recuperada. Durante el primer mes de tratamiento de hierro, normalmente eso sirve para repletar las reservas de hierro en el organismo, levantar los niveles de hierro a nivel de médula ósea y los depósitos de ferritina, que así es como se almacena, durante un mes de hierro. Y el segundo mes de tratamiento de hierro es para ya empezar a levantar los niveles de hemoglobina. Entonces, un tratamiento por anemia, por lo general, no es menor de 2 meses. Pero si en esos 2 meses sigue sangrando, no lo vas a alcanzar. Entonces, hay que ver si hay que o quitar la regla del todo, temporalmente, porque eso se hace temporalmente, no es que vaya a quedar sin reglas para siempre, sino que temporalmente lo puedes hacer, o regularla hormonalmente de tal forma de que el sangrado sea más reducido, más controlado, normal,
y que le dé tiempo al organismo de reponer los niveles de hemoglobina que ha perdido. Y las prácticas, doctor, de las abuelitas que le decían, no, lo que hay que darle es el chocolatico caliente con una yema de huevo para que ella se reponga, hasta el carao con leche, ¿verdad? Sí, bueno, hay alimentos ricos en hierro, y eso es muy importante. Digamos, hay algunas prácticas populares que no están alejadas de una buena práctica. Es decir, el carao tiene una cantidad de hierro increíblemente buena. Siempre he escuchado el carao. Los frijoles. Obviamente, el principal alimento que tiene mayor cantidad de hierro es la carne roja. Las carnes rojas son las que aportan una mayor cantidad de hierro. Hay un corte de carne que se llama posta de ratón. Y la posta de ratón, si usted la compra en la carnicería, la puede hacer de diferentes formas. La posta de ratón tiene muy buena cantidad de mioglobina, que es lo que te está aportando hierro, al final de cuentas, en la dieta. Pero las espinacas, el carao, la carne roja, los frijoles, aportan hierro. A veces, obviamente, la cantidad de hierro que se aporta por la dieta es insuficiente para reponer todo lo que ha perdido. Entonces, además de la dieta, hay que agregar hierro oral. Pero la dieta es indispensable para pues empezar a mejorar los niveles de hierro. La soya también puede. Funciona para las que son vegetarianas. Podrían compensarlo. Sí. Ahora, doctor, ¿qué pasa cuando está asociado también estas reglas abundantes con desvanecimientos, con vómitos y completamente indispuesta la persona? Bueno, hay que ver porque normalmente un sangrado menstrual abundante no necesariamente tiene que ir acompañado de estas otras cosas. Puede ser que la paciente, además de tener un sangrado menstrual abundante, tenga un síndrome premenstrual, que es otra entidad, que pueden ir paralelas y que no por tener una no puede tener otra. Entonces habría que ver cuál es la causa de que si antes de que le venga la menstruación se pone deprimida o se pone agresiva o se pone con aislamiento social, con dolor de cabeza, con dolor de busto, con dolor de vientre, con distensión, con náuseas, etcétera, y que baja la regla, 2 días después se le quitó todo y pasó 15 días perfecta. Eso es un síndrome premenstrual que puede ir de la mano con un sangrado menstrual abundante, pero no es la causa. Son situaciones paralelas, que no necesariamente una condicione la otra. Doctor, vea qué caso más interesante. Tenemos una televidente que nos comenta que hace 20 años tuvo su bebé y que después de ese parto, hace 20 años atrás, sus reglas cambiaron completamente a reglas muy abundantes y que el médico lo que le dice es que el bebé era muy grande y que cuando salió le expandió el útero y que eso es la razón de un sangrado tan abundante. Entonces que ella, viendo la entrevista, dice, ¿será que no tengo otra cosa y que esa respuesta no está No, tan...? puede ser que la respuesta sea correcta, perfectamente, sí, pero no es porque el útero quedó... Después de un embarazo o de varios embarazos, acuérdense ustedes que el útero mide 8 centímetros, es un órgano pequeñito, pero es un órgano muscular. En ese órgano, al final del embarazo, cabe un bebé de 3 kilos. Sí, por Dios, es decir, el útero aumenta su tamaño 1000 veces a expensas de elongación de la fibra muscular. Y si sobre todo tiene un niño grande o un polidramnios o gemelos, que el crecimiento uterino es todavía mayor. Después del parto en algunas mujeres, y generalmente eso no ocurre con solo un embarazo, ocurre con más, pero bueno, a algunas mujeres puede pasarle con solo uno, queda un útero que se llama un útero hipertrófico o un útero con adenomiosis, que son condiciones que hacen que el útero, el volumen muscular del útero sea mayor y entonces la superficie de sangrado sea mayor. Y hay mujeres que notan que después de un parto, ojalá con un bebé grandote, ojalá con gemelos o que haya tenido mayor líquido de lo normal y que el útero se distendió mucho, notan un aumento en el patrón de sangrado después de ese parto. Eso es un origen orgánico, eso es un útero que ya se modificó orgánicamente por el embarazo y que eventualmente podría producir más sangrado. Lo que hay que ver con esta señora es que eventualmente sí sea eso, es decir, hay que hacer un buen ultrasonido vaginal, ver el tamaño del útero, el grosor de la pared, ver si no hay fibromas o miomas asociados, y ver su patrón hormonal. Si su patrón hormonal es normal y lo que tiene es un útero hipertrófico, perfectamente el sangrado puede ser por ese útero hipertrófico, es decir, un útero que haya quedado grande después de un parto. Ahora, doctor, ¿el parto puede generar anemia? ¿Puede la mujer después del parto quedar con anemia? Claro, sí. Dios hace esas cosas muy bien hechas. Si usted le pone a un hombre todos los cambios en el organismo que sufre la mujer embarazada a término y se lo mete al hombre en un momento a otro, el hombre vive media hora y se muere de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué razón? La razón es porque eso del sexo débil es la mentira más grande del mundo. ¿Por qué es que el hombre se muere por insuficiencia cardíaca congestiva si usted le mete todos los cambios que ocurren en el cuerpo de la mujer al hombre súbitamente? Porque la mujer va aumentando el volumen sanguíneo durante el embarazo.
Al final del embarazo, la mujer anda casi como con un 50% más de volumen sanguíneo que una persona no embarazada. Eso lo hace el organismo por varias cosas. Uno, primero, para poder mantener el aporte de sanguíneo y nutrientes a través de la placenta con el bebé, porque el bebé está ocupando un mayor volumen y la mujer con su propio volumen no lo aguantaría, no lo puede llevar adelante. Entonces, el organismo aumenta su volumen sanguíneo. Y la otra es para prepararse para la cantidad de sangrado que ocurre en el parto. La cantidad de sangre que una mujer pierde en un parto, si no estuviera con ese volumen excesivo, o de 50% más de lo que normalmente estaría si no estuviera embarazada, entra en un choque hipovolémico inmediato. Es decir, con esa cantidad de sangrado que se presenta en una cesárea o en un parto, si el organismo no se hubiese preparado, hace un choque hipovolémico y la mujer queda con una anemia terrible. Ahora, hay partos en donde hay un sangrado mayor, en donde por alguna complicación que se quede pegada a la placenta, que, etcétera, la mujer, o que haga una atonía uterina posparto, es decir, que el útero después del parto no se contrae lo suficiente para controlar el sangrado y la mujer sangre, 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 sangre. En esos casos, a las anemias que pueden quedar realmente pueden ser necesarias incluso transfusiones sanguíneas antes de que la mujer egrese del hospital porque quedan con un cuadro hipovolémico severo, con anemias severas, y eso va a depender de la cantidad de sangrado durante el parto. Lo que quiero decir con esto es que precisamente por eso es importante que la mujer tome hierro y ácido fólico durante el embarazo, porque tiene que aumentar el volumen sanguíneo y necesita una buena reserva de hierro para que el volumen sanguíneo se dé sin tener anemia durante el embarazo. Es muy importante llevar a la mujer al parto sin anemia. ¿Por qué? Porque si ya entra con anemia al momento del parto, las pérdidas sanguíneas que se van a producir durante el parto hacen que la anemia se empeore. Y entonces son esas mujeres que quedan pálidas, pálidas después del parto, que no pueden ni dar de mamar, que se sienten agotadas, que solo quieren estar... Claro, obviamente también son síntomas muy propios del posparto, ¿verdad? Pero se pueden agravar si la mujer queda anémica por un sangrado abundante en el parto y no ha llegado preparada al momento del parto con un buen nivel de hemoglobina. Doctor, tenemos también el caso de una joven que nos dice que ella 28 días continuos de estar sangrando. Ajá. Fue al médico, le practicaron un legrado, le dieron hormonas, que sigue con los sangrados después de todo esto que le hicieron y que ahora está con inyecciones. Sí, bueno, vamos a ver. Como te decía, un sangrado de 28 días es absolutamente anormal y probablemente le hicieron un ultrasonido y a lo mejor encontraron un endometrio grueso, que es la pared interna del útero, que es el tejido que sangra con la regla, probablemente lo encontraron grueso. Estoy asumiendo todo esto por lo que me estás contando. Le hicieron un legrado, que es una operación para extraer todo ese tejido excesivo que está produciendo sangrado, y después le dieron tratamiento hormonal para tratar de regularla. Me parece que eso fue más o menos lo que tuvo que haberle pasado. El legrado es muy importante cuando el endometrio está grueso, porque nos permite dos cosas. Una, ver si el endometrio tiene alguna patología orgánica, es decir, si tiene una hiperplasia endometrial o un cáncer de endometrio. Y la otra, para parar el sangrado. Ahora, si se hace un legrado con un endometrio delgado, no estás ganando nada, porque no estás sacando ningún tejido, no estás parando nada y el sangrado va a seguir. Entonces, el legrado en sangrado menstrual abundante se utiliza cuando usted necesita estudiar el endometrio. Cuando usted necesita saber si el endometrio tiene alguna patología, entonces usted lo extrae, lo manda a biopsia, y además ese legrado controla también el sangrado. Ahora, si ella después del legrado siguió, a pesar del tratamiento hormonal, con sangrado, habría que ver por qué. Es decir, puede ser que el tratamiento hormonal no haya sido adecuado, que haya que cambiarlo por otro, y a lo mejor lo cambiaron por inyecciones hormonales. No lo sé, como te digo, es un caso específico. Pero eso probablemente es una de las cosas, de las vías comunes que uno encuentra en el manejo del sangrado menstrual abundante en pacientes con endometrios gruesos. Cuando el endometrio está muy grueso, tiene 28 días de sangrar, usted hace un ultrasonido vaginal y se encuentra un endometrio de 17, 18, 20 milímetros, ese endometrio hay que sacarlo. Eso no se puede dejar ahí, hay que hacer un legrado, extraerlo, mandarlo a analizar para que nos digan, el patólogo nos diga si el endometrio es un endometrio sano o tiene alguna hiperplasia, y además después darle un tratamiento hormonal posterior para poder corregirlo. Doctor, ¿está asociado o podría relacionarse las reglas abundantes, la anemia conjunta, con la infertilidad? Sí, claro, por supuesto, porque no es por la anemia que es infértil, es por la causa del sangrado. Es decir, si una mujer tiene sangrados menstruales abundantes porque tiene un mioma submucoso, es decir, una pelota de músculo que está alterando la cavidad uterina, eso no solamente produce sangrado abundante, produce infertilidad porque el embrión no se va a implantar en ese endometrio que está alterado. Entonces, sí, claro que puede haber una relación importante
entre sangrados menstruales abundantes e infertilidad por la causa del sangrado. O sea, si la causa del sangrado menstrual abundante es un problema hormonal porque no está ovulando, pues obviamente no va a quedar embarazada porque no ovula. Ahora, si el sangrado menstrual abundante es causa de un fibroma que altera la cavidad uterina, obviamente eso produce sangrado menstrual abundante y tampoco va a quedar embarazada porque no se implanta el embrión. Claro. Entonces sí hay una relación causal. No es que la anemia produzca infertilidad, no. Bueno, depende de la causa de la anemia, pero anemia ferropénica no. Lo que pasa es que esa anemia es debida, si es debida a un sangrado menstrual abundante, hay que ver qué está produciendo ese sangrado menstrual abundante y esa causa que produce sangrado menstrual abundante y anemia consecuente podría también producir infertilidad. Entonces, el asunto es un asunto causal. Ok. Doctor, tenemos el caso de una joven, ella tiene 25 años. Desde los 11 años, sus reglas dicen que le producen vómito, mareo, debilidad. O sea, lleva un calvario esta pobre muchacha y tiene, o sea, ya, y que lo peor es que le dicen que es normal, que se aguante. No, eso debe ser un síndrome premenstrual, eso muy probablemente es eso, y hay tratamiento para eso. O sea, no, vamos a ver, yo creo que las mujeres llevan una cruz que no deberían de llevar, en el sentido de que le dicen, no, eso es normal por la regla. O están con un síndrome premenstrual muy severo, un cuadro depresivo premenstrual que le altera su calidad de vida, le altera su relación laboral, le altera su relación con su pareja o con sus hijos, y la aísla socialmente y la hace sentir muy mal, etcétera. Le dice, no, es que está con la regla, eso es normal, pero está con la regla, ¿verdad? Y eso no es cierto. Es decir, el síndrome premenstrual es un síndrome perfectamente establecido que tiene sus orígenes y tiene su tratamiento adecuado y la mujer no tiene por qué sufrir eso. O sea, eso no es una condición que la mujer tenga que sufrir. Hace algunos años me llamó mucho la atención, yo tengo una diapositiva en una charla que di en unas conferencias de síndrome premenstrual precisamente, de una portada de una revista inglesa que era una mujer con cara de enojo y decía, ¿existe realmente el síndrome premenstrual o solamente soy una vaca gruñona? Esa era, digamos, la traducción que estaba en la portada de la revista. ¡Qué fuerte! Es que así es como así es como normalmente la mujer a veces la ven. Ay, como no. una mujer gruñona, como una mujer en ciertos momentos del ciclo menstrual. Y si eso es así, eso tiene tratamiento. Ahora, el sangrado menstrual abundante no produce cambios de ánimo. Claro, obviamente si ese sangrado es demasiado fuerte, etcétera, te vas a sentir mal, ¿verdad? Sí. Pero depresión, cuadros depresivos cíclicos con la regla, vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal, distensión de abdomen, cíclicamente cuando viene la regla, probablemente eso es un síndrome premenstrual que requiera de tratamiento y la mujer pueda llevar una vida mucho mejor. Doctor, tenemos el caso también de otra señora que nos dice, tengo 40 años, hace 13 años atrás me cortaron los tubos y desde ese momento sigo con unos sangrados sumamente abundantes y excesivos. Cayó en un 10 a 15% de una cosa que se llama síndrome post-salpingectomía. La operación de la cortada de tubos, teóricamente, no debería de alterar la producción hormonal ovárica, porque el ovario ni se toca. En una operación de esta lo que hace es que la trompa se corta para evitar el contacto o el encuentro del espermatozoide con el óvulo, que ocurre precisamente en la trompa. Pero eso no debería, teóricamente, de alterar la función ovulatoria de la mujer, porque el ovario ni se toca. Lo que sucede es que diferentes técnicas hay para poder hacer el corte de la trompa. Y hay una técnica que es la que más se usa, que se llama técnica de Pomeroy, en la cual se toma la trompa, se le hace así, se amarra y se corta arriba. Y esto puede alterar un poco los vasos del mesosalping, son vasos sanguíneos que van hacia el ovario y pueden temporalmente alterar la irrigación al ovario y el ovario producir hormonas de forma errática. Eso ocurre, eso se llama un síndrome post-salpingectomía, que son alteraciones en el patrón menstrual después de que una mujer se opera para no tener más hijos. No es algo que ocurra muy frecuentemente, ocurre alrededor de un 10% de las mujeres que se operan, pero lamentablemente a ella le pasó. Sí, entonces, si eso es así, y si es un síndrome post-salpingectomía, uno lo diagnostica precisamente porque la paciente no tiene nada orgánico en el útero ni en los ovarios que explique ese sangrado, y su producción hormonal está dentro de valores normales, pero o coincide o es obviamente relacionado esta alteración menstrual con la operación. Entonces, esto es un síndrome post-salpingectomía. Existe tratamiento para eso. O sea, sí va a necesitar tratamiento porque tampoco es
como muy bonito estar sangrando tanto tiempo. Pero sí existen tratamientos que pueden regularle el problema. Ok, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esos sangrados abundantes llegan después de los 40 años? Además tengo la hemoglobina en 7.5, ¿qué exámenes, verdad, de carácter ginecológico debería hacerse esta paciente? Ella lo que primero que tiene que hacerse, bueno, son un buen examen clínico, es decir, examinarla bien, hacer ultrasonido vaginal y pedir un patrón hormonal. Porque después de 40 años puede ser que ella esté teniendo trastornos menstruales por un síndrome climatérico. Es decir, porque ya está entrando en un proceso de transición y entonces la producción hormonal ovárica empieza a ser un poco errática y se traduce eso como sangrados abundantes. Una hemoglobina en 7.5 es una anemia importante. Lo que pasa es que, como te digo, esos sangrados menstruales abundantes hacen que la instauración de la anemia sea progresiva. Entonces el organismo lo va tolerando, va aguantando y entonces, pues se va sintiendo cansadito y todo, pero no la mete en cama, porque es una anemia de instauración crónica. A una persona normal con una hemoglobina en 15, usted le pone súbitamente un sangrado que le lleve a una hemoglobina en 7, esa persona no se puede levantar de la cama. Lo que pasa es que como la instauración de la anemia no es aguda en ese tipo de sangrado, sino crónica, la mujer puede hacer su vida y anda ahí jalando una anemia importantísima. Eso es un valor muy bajo. Normalmente la hemoglobina anda entre 14 y 15 y ella lo tiene en 7.5. La mitad. Lo que pasa es que probablemente no está metida en cama ni nada porque ha sido una instauración lenta y el organismo se va adaptando. Y entonces no la tira en cama. Pero sí definitivamente ella debe sentirse muy agotada, muy cansada. Y una hemoglobina sí hay que ponerle muchísima atención y hay que buscar la causa del sangrado. O sea, si es por sangrado menstrual abundante, inmediatamente hay que ver por qué está sangrando así, corregir ese sangrado y corregir la anemia. Doctor, ¿hay causas o problemas, enfermedades asociadas? Por ejemplo, si yo soy diabética o tengo problemas de tiroides, ¿podría esto estar asociado a un sangrado abundante? Sí, o sea, sobre todo problemas de tiroides. Porque la TSH, que es la hormona que estimula a la tiroides a producir las hormonas tiroideas, se produce en la hipófisis, que es una glándula que está en el cerebro, justamente en el mismo sitio donde se produce la FSH y la LH, que son las hormonas que estimulan la ovulación. Entonces hay una relación directa entre alteraciones tiroideas y alteraciones menstruales. Porque si la mujer tiene niveles altos o elevados de TSH, eventualmente por un hipotiroidismo, eventualmente altera la producción de FSH y LH y eso como consecuencia altera la producción hormonal en el ovario y la mujer como consecuencia sangra en forma anormal. Entonces sí hay una relación estrecha entre problemas tiroideos y problemas de sangrado menstrual. Doctor, ahora, entrando al capítulo de tratamientos, usted decía que depende de la causa, por supuesto, pero los más efectivos, ¿cuáles serían? Es que depende de la causa, porque vamos a ver, si una mujer tiene miomas, múltiples miomas, un útero miomatoso con sangrados menstruales abundantes y tiene paridad satisfecha, lo que tiene que hacerse es hacerse una histerectomía, es decir, quitar el útero y se acabó el problema para siempre. Pero no le vas a ofrecer una histerectomía a una muchacha de 15 años que tiene un sangrado hormonal. Claro. Entonces, es que se depende de la causa. Entonces, si lo que tiene la mujer es un trastorno hormonal, con tratamiento hormonal se corrige. Si tiene un problema orgánico, con tratamiento orgánico se corrige. Y el tratamiento orgánico es quirúrgico. Y va a depender, la cirugía que se haga va a depender de la edad de la paciente, del deseo de paridad. Muchos factores, claro, es que son muchos factores que hay que tomar en cuenta. Bueno, doctor, ¿alguna recomendación? Sí, vean, yo creo que es importante que la mujer tenga claro de que hay cosas que pasan que no por el hecho de ser mujer tienen que pasar. Es decir, el sangrado menstrual abundante es una patología que tiene un origen, tiene una causa y tiene un tratamiento. Que si usted tiene anemias, investigue el origen de la anemia. No necesariamente en una mujer la anemia ferropénica siempre es debido a sangrado menstrual abundante. Puede ser pérdidas sanguíneas por otro lado, que puede ser pérdidas sanguíneas por tracto digestivo que no se esté dando cuenta, etcétera. Pero si hay una anemia hay que investigar y dentro de las cosas más importantes de anemia ferropénica en mujeres es el sangrado menstrual abundante. Entonces, si la mujer está con anemia y tiene un sangrado menstrual abundante, eso no es normal. O sea, el hecho de que una mujer sangre de esa forma no es normal. Luego, si se escapa de los parámetros que hablamos clínicos de tips de la mujer, por ejemplo, que se pone toallas nocturnas, 3 toallas nocturnas y se le pasa la regla, definitivamente eso no es normal. Los paquetes de toallas sanitarias están diseñados para que un paquete de toallas regulares te aguante un ciclo.
Claro, hay mujeres que se cambian con una gotita por asuntos de higiene y cosas, ¿verdad? Pero normalmente, si usted se pone 2, 3 toallas, además un Tampax y la sangre se le pasa, es un sangrado menstrual abundante. O sea, eso hay que buscarle el origen, porque puede llevar a producir un cuadro de anemia que se le puede complicar después. Excelente, doctor. Como siempre, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un placer, que tenga un excelente día. Muy amable, Igualmente. doctor. Gracias a ustedes. Chao. Pati.